Empezar a grabar, después yo lo corto. Ay, Dios. Ay. Ya está. Una vez más, vamos a todo riñón y esta vez con una invitada muy especial y es la querida doctora Borrego, Lilian Borrego, a la cual le damos la más cordial bienvenida. Gracias. Y el agradecimiento por recibirnos en su oficina en el Centro de Diálisis de Naranjito. ¿Cómo está, doctora? Bien, ¿y tú? ¿Cómo estás tú? Pues estamos bien, tenemos que declararlo, ¿verdad? Que estamos bien. O sea, sí. Porque mi papá nos enseñó eso, a ser fuertes y a dar la batalla. Así que estamos súper bien. Y agradecidos por estar aquí. Tengo que confesar que entrar aquí me da mucho sentimiento porque pues esto era el hogar de mi papá. Su segundo hogar. Su segundo hogar. Aquí él pasaba yo creo que más tiempo que hasta en casa. Aquí él venía lunes, miércoles y viernes y estaba aproximado de 4 horas a 4 horas. 4 horas en el tratamiento, quizás un poquito más, ¿verdad? Porque en lo que se conectaba y desconectaba, conlleva más tiempo de eso. Sí quiero mencionarte otra cosa. Uh-huh. Tienes un valor que pocas personas tienen. Y a lo que me refiero es, a ti te ha tocado vivir algo ahora, pues que ya otras personas han vivido. Y a todos se les hace bien difícil regresar al centro donde su ser querido recibía el tratamiento. Y he tenido personas pues que me llaman o me escriben, se comunican conmigo, me hacen saber gracias por lo que hiciste y darle las gracias al equipo, llaman al equipo y le dan las gracias, pero no se atreven a venir al centro. Y tan rápido como tu papá no tenía una semana de fallecido, ya tú habías venido aquí. El día después. A traer un obsequio, ¿verdad? A esta servidora y a los distintos miembros del equipo de cuidado de tu papá, que no todo el mundo tiene esa babilla, esa fortaleza para hacerlo. Me imagino que tu papá fue quien te guió para hacer eso que hiciste. Y me dio las instrucciones, justo ese miércoles cuando le dio el bajón de azúcar, que usted nos asistió, cuando él llegó, que él dice que él llegó, que había despertado, porque que él llevaba rato llamándonos y no lo habíamos escuchado, él comienza a expresar lo que él quería que sucediera el día que él ya no estuviera. Entonces ahí él me hace el acercamiento de decirme dónde quiere ser velado, cómo quería, cuánto tiempo, incluso me pidió 2 días, pero yo dije, papi, sabes, 2 días hoy día está súper costoso, y me dijo, está bien, pues 1, y después lo sigues haciendo en casa. Yeah. Pero de igual manera sí me expresó el agradecimiento que él sentía con todo el personal, porque aparte de que peleaba, que lo estábamos hablando antes de empezar, peleaba todos los días. Mi papá era una persona muy sentimental. Sí. Te digo otra cosa. A mí me gusta, y siempre lo he hecho y siempre ha sido mi costumbre, tenerles un detallito en Acción de Gracias, en Pascua, en tontería. Tu papá fue el único paciente en 20 años que yo llevo de nefróloga, el único, que siempre me dio las gracias. El único. Podía pasar, ¿verdad? Halloween era el lunes, pasaba la semana y no lo veía, y él no me veía a mí. Ese otro lunes él me decía, doctora, gracias por los dulcecitos. El único en 20 años. Es que esa era su esencia, papi. Era bien emotivo, incluso él le encantaba y toda la vida nos llevó así por estaciones. Él celebraba todo. Ah, de verdad, pues, papi celebraba pues a lo todo. mejor por eso se lo disfrutaba tanto. Él se lo disfrutaba tanto y no lo dudo. Y él llegaba a casa con la emoción de que la doctora me dejó esto, porque papi era así. Él para ahora mismo Easter, yo recuerdo desde pequeña a la escuela llegaba una canasta sorpresa. Él enviaba hasta a sus empleados a llevarnos esa canasta sorpresa y a los 3 hijos un regalo para mamá. O sea, y era así, todo por época. Nunca pasaba por alto San Valentín, nunca pasaba por alto un aniversario. Él era súper detallista. Y así lo fue hasta su último momento, porque recuerdo bien
que en febrero, después de febrero 14, que era mi aniversario y San Valentín, él me dice, no le compramos nada a mamá, pero cuando puedas, sacas dinero de mi cuenta y la taquilla que tú le compraste para el concierto de Ana Gabriel, tú me la cobras. Yo le hice creer que sí, así lo hice. Nunca saqué el dinero, pero porque tanto ahorro, ¿verdad? Seguro. Pero yo, está bien, papá, ese va a ser el regalo. Ese día que le dé el bajón de azúcar, cuando me dice, quiero que le lleves un detalle a los enfermeros, vas a comprar 15 rosas, 3 amarillas y el resto azul. Las amarillas van a ser para Mezquita, para la doctora y para la trabajadora social. Y el resto para los chicos de piso, todas azules. Así mismo él me lo expresó y así mismo yo lo hice. Recuerdo que cuando voy a la floristería me dice, Francesca, solamente tengo una amarilla. Y le digo, pues no, tienes que conseguirlo porque son 3. Y Lili, a la que le agradezco que estuvo ¿verdad? Asistiéndonos en todo lo del funeral y todo, me consiguió esas 2 otras flores amarillas y yo las pude traer el día después. Recuerdo cómo fue el 7 de marzo. Pero pues papi era tan detallista que hasta en eso, o sea, su cuerpo quizás no respondiendo de una buena manera, él estaba pensando en cómo podía agradecerle a las personas que estuvieron asistiéndole, y después me dijo, va y le compras una mami, solita para mami, y se la llevé también a mami, así que le cumplí. Y mami tuvo su rosa y la doctora y todo el resto del personal. Pero doctora, antes, ¿verdad? Que todo, yo creo que siempre te lo he escrito y siempre te he enviado mensajes de agradecimiento, pero no todos los doctores se viven su profesión, ¿verdad? No todos los doctores gozan de lo que es ser un doctor. Y eso yo tengo que darle las gracias realmente a usted, porque usted estuvo mano a mano con mi papá por 8 años y medio sin soltarlo. Recuerdo bien, incluso cuando nos íbamos para Estados Unidos, que aún así la comunicación con mami siempre estaba. O sea, sí. Aún cuando ya no era su paciente, porque en Estados Unidos lo atendía otro, pero hacíamos la transición y aún así mami me decía, Borrego me envió un mensaje, estoy hablando con Borrego. O sea, siempre estuvo esa comunicación. ¿Es así normalmente o la dificultad, ¿verdad?, de cada paciente la lleva a usted a tomar otras acciones? ¿O ese es Borrego? Ese es Borrego. Distintos seres humanos trabajamos de formas distintas. Uh-huh. Y la labor mía como médico, yo entiendo que la forma en que soy con mis pacientes es como tengo que ser. Así como tú has aprendido mucho de tu padre y de tu mamá, yo aprendí mucho de 2 seres que fueron bien importantes en mi vida, que fueron mi papá y mi mamá, que ambos casualmente fueron médicos. Okay. Y desde niña, este fue el mundo en donde me crié, lo que aprendí, y vi los seres humanos que ellos eran y solamente pues imito lo que ellos hacían. Tengo muchos compañeros, muchos son así, hay otros que no, ¿verdad? Pero sí me gustaría que hubiesen más médicos que se envuelven más. Uh-huh. Otra cosa que a mí, y creo que hemos hablado de esto, cambió mi visión bien temprano en mi carrera de qué es lo que es ser un médico, fue ser hija de pacientes. Uh-huh. Y yo fui hija de un paciente que tuvo cáncer, resulta que él era médico, que yo era médico, y que falleció. Tuvo una enfermedad una enfermedad crónica no tan prolongada como la de tu papá, uh-huh, pero sí me ayuda a ponerme en la posición del familiar del paciente. Y con mi mamá la condición fue mucho más corta, pero sí nuevamente me ayuda y te da otra perspectiva de cómo son las cosas. No es que no sea ser humano y me enfogone, porque sabes bien que me enfogonaba con tu papá y le decía, y él, o sea, él bien curioso, o sea, sí había una diferencia de opinión. Él me decía y era muy firme en lo que me decía, y yo para atrás muy firme y le decía. Y estaba Francesca de intermediaria, ¿sí o no? Llama. ¿Qué te decía a ti? Llama a Borrego. Llámala tú, a ver qué te dice a ti. Y cuando no, mami, envíale un mensajito a ver si va.
Porque a la misma manera, ¿verdad? Que uno trata de entenderlo, también pues tengo que ser firme con lo que es el manejo médico de los pacientes. Ay, papi, nos dejó tantas y tantas cosas, ¿verdad? Y yo creo que todas bonitas. Y reciente estaba leyendo un post que hicieron en Facebook que decía, cuando la persona muere, todo el mundo habla bien de él. Pero a un papi en vida, yo veía a muchas personas y nunca me he encontrado a alguien que me diga, tu papá me hizo esto de manera negativa. O sea, no. Todo lo que yo he sentido, ¿verdad? Y he vivido en mis 31 años, todo lo que he recibido de mis padres ha sido positivo, tanto de mi mamá como de mi papá. Antier se paró alguien en casa de mami que yo estaba buscando algo y me dijo, ¿sabes que gracias a tu papá yo tengo una casa fuerte? Y le digo, ¿por qué? Y me dice, porque él fue el único que me llevó 5 troces de Torsoy y pude hacer mi casa, porque sin él mi casa estuviese allá abajo en La Joya. Y yo, pues mira para allá, y yo no lo sabía, y somos vecinos. Tú sabes que he podido palpar ese ser humano que fue mi papá. Y por eso, ¿verdad? Es la razón de este podcast y porque no quiero que esa esencia se vaya. Seguro. Ayer hice el podcast donde le explicaba a los oyentes que muchas personas se acercan y me dicen, tienes que dejar de llorar porque no lo vas a dejar ir descansar en paz. Y yo digo, pero es que yo sé y estoy clara que mi papá está descansando en paz, porque mi papá se fue en paz y lo podemos, ¿verdad? Y usted lo puede evidenciar. Pero el que yo lo llore no significa que él no esté descansando en paz, y el que lo deje de llorar no significa que no estoy sufriendo. O sea, y a veces pues la gente, ¿verdad? No lo dice de una mejor manera y ¿verdad? Nos lleva a sentirnos un poquito mal, pero ayer el podcast era que cada cual sana de una manera diferente. Lo otro es, o sea, hablando en términos médicos, ¿verdad? Para irnos ya al otro extremo, a esa persona, no sé quién fue, que te hizo ese comentario, se considera normal en el campo médico el estar triste por una pérdida hasta un periodo de 6 meses. Tu papá no tiene un mes de muerto. Ni un mes. Y tú tienes todo el derecho, y era tu papá. Tienes todo el derecho del mundo a sentirte como te sientes. Y te vuelvo a repetir lo que dije al principio, tienes un valor increíble porque estás haciendo algo que yo, por ejemplo, con mis papás no pude hacerlo, ¿verdad? Cada cual va a manejar su dolor y su pérdida en la forma en que pueda hacerlo. De una manera distinta. Eso es así. Pero quizá usted no pudo hacer esto con sus papás, pero la llevó entonces a ser un médico de excelencia, a ser un médico presente. Adaptar la forma en que practico mi medicina. Y es bien curioso porque, y no es por mi hermano Luis, es igual. Claro. Es de igual manera. Y lo sentimos porque él atendió a papi muchas veces. Y también peleaba con él para que lo diera de alta. Es cierto. Sí, porque él era el que daba de alta y papi iba y lo dormía, bendito, pero si es que estoy aquí en esta camita. Ay no, es que papi estaba pasado. Doctora, un número promedio de alguna población que usted me pueda dar, porque, ¿verdad? Sabemos que, y se habla mucho de los pacientes de cáncer, que ¿verdad? Diariamente podemos ver, pero de los pacientes renales no se habla mucho. De los pacientes renales, incluso estuve buscando a ver si hay alguna asociación, si hay alguna entidad, si hay algo, y sé que existe el Consejo Renal. Correcto. Aparte de eso, no he encontrado nada. Está la Fundación del Riñón también, y ambas se dirigen no tan solo a los pacientes que tienen enfermedad del riñón que requieren del tratamiento de diálisis, pero trabajan también con pacientes que tienen enfermedad crónica del riñón. Si quieres que te dé números, con toda honestidad, números aquí en Puerto Rico no te puedo dar, porque no lo sé. Pero sí te puedo decir que los datos en Estados Unidos
Si se recopila, una de las cosas que se llena cuando el paciente comienza diálisis es una forma especial que se llama la 2728. A lo mejor te suena porque la oíste alguna vez mencionar con tu papá, pero esa forma recopila una información y se llena tanto en todos los estados de Estados Unidos y los territorios. Así que la información de Puerto Rico está incluida en este dato que te voy a dar. A nivel de la nación americana se reporta lo que se llama el USRDS, que es el US Renal Data System. Y la información está 2 años atrasada. El reporte que salió este año es el del 2022, que tiene información del 2020. Y en el 2020 habían 546,000 personas recibiendo diálisis, tanto en la nación americana y los territorios. O sea que nosotros los puertorriqueños estamos incluidos dentro de ese número. Okay. O sea que es un número bastante grande. Es un número grande. ¿Un número de pacientes en el centro de Naranjito? Aquí en el centro tenemos 93 pacientes que están recibiendo el tipo de diálisis que recibía tu papá, que es diálisis en el centro, y tenemos 17 pacientes que están recibiendo diálisis en el hogar. Okay. 96 aquí. Y 17, 93 y 17. 93 y 17 hogares. Doctora, ¿qué es un paciente renal? Un paciente renal puede ser, ¿verdad? O requiere una diálisis sin ser diabético, o todo paciente renal es diabético. La causa principal de la enfermedad del riñón en Estados Unidos y aquí en Puerto Rico lo es la diabetes. Okay. Interesantemente, si buscamos también data, y te puedo mostrar los números porque hace 2 días acabo de dar esta misma conferencia. Okay. Interesantemente, Puerto Rico, hay 13.3% de la población, de acuerdo a la data que sale reportada en el CDC, pero el Departamento de Salud de Puerto Rico muestra que hay 16.4% de la población de puertorriqueños que son diabéticos. ¿Okay? Y sí sabemos que estos pacientes están a riesgo de desarrollar enfermedad del riñón, y aquellos que tienen suerte, y esta frase me da tanta tristeza decirla de esta manera, pero es así, aquellos que tienen suerte y sobreviven, las complicaciones de la diabetes como tu papá acaban en diálisis. Y es una frase bien fuerte para decir, porque sobrevivir una condición o sobrellevar una condición para terminar en diálisis es fuerte, es difícil. No es que la diálisis no se pueda, es que la diálisis tiene un impacto no solo en el paciente, sino en su familia también, ¿verdad que sí? En los cuidadores, claro que sí. Claro que sí. Y esta condición, ¿verdad?, es hereditaria. Me preguntas la condición de renal. Hay algunos casos que sí es hereditaria, pero por ejemplo la diabetes y la enfermedad del riñón, no, eso no es hereditario. Okay. Pero pacientes que tienen riñones poliquísticos, el riñón poliquístico es una condición donde tú sustituyes el tejido normal del riñón por quiste. Y con el paso de los años, el riñón se va convirtiendo en todo quiste y pierde la función. Esa condición sí es hereditaria. Aquí en Naranjito, sí hay familias que tienen riñones poliquísticos. Okay. Y se atienden en distintas unidades o se atienden con distintos nefrólogos. Ok. Doctora, hablemos un poquito del carácter de los pacientes renales. Ajá. Y yo creo que con mi papá usted pasó y muchas. Porque hasta el día final de mi papá, el día que mi papá dejó de respirar, aún así le llevó la contraria. Y esto yo lo hablaba con mi esposo porque recuerdo que ese viernes cuando mami y yo la llamamos, que ¿verdad? Usted médicamente nos dijo, este es el panorama, y nosotros emocionalmente le dijimos, pero queremos intentarlo, ¿verdad? Y es entendible porque... ¿Seguro? Pues, ¿verdad? Uno quiere dar siempre el todo por su familiar. Y cuando papi regresa a casa, que le decimos, doctora,
¿qué tenemos? ¿Cuál es el panorama? Nos dijo ciertos días que podíamos trabajarlo. Aún así, papi vivió 2 días más de lo que usted, ¿verdad? Nos había dicho. Y recuerdo ese sábado que él llegó a casa, él estaba sumamente contento. Y por la noche, cuando le hablé, me le pegué al oído y le dije, no paras, aún así le estás llevando la contraria a Borrego. Y él se sonrió para este lado porque ya lo tenía decaído y me hizo con el dedito pulgar de good, porque papi siempre fue, o sea, un paciente que no se dejara tratar, pero sí un paciente. A él le gustaba entender las cosas y saber mediaba. Por qué. Exacto. Pero no era pelear, porque yo tengo pacientes que pelean de una forma negativa. Tu papá nunca fue irrespetuoso. Que yo le explicase las cosas y él hiciera otras, sí, eso lo hacía. Mucho. Pero yo creo que una sola vez, y no fue irrespetuoso nuevamente, sí tuvimos, o en 2 ocasiones, perdóname, sí tuvimos una diferencia bastante marcada. Él fue firme en lo que me dijo, y yo de igual manera fue firme. Y le dije, lo que pasa es que estas son las reglas y esto es lo que hay. En tu casa tú pones tus reglas, aquí las reglas las pongo yo. Y él, a pesar de todo, pues transaba y cedía, y a mí me tocaba también hacer lo mismo. Muchos de estos pacientes, la diferencia con tu papá es que tenía un grupo de apoyo detrás de él que no todos los pacientes tienen. Y ese grupo de apoyo, él los utilizaba a ustedes para convencerme a mí, pero yo también los usaba a ustedes para convencerlo a él. Claro. Y así logramos que él viviese, que él lograse lo que lograse y que tratar de que sufriese lo menos posible en esos últimos días dentro de su condición. Y mi pensar, ¿verdad? Para mí es mucho más fácil yo entrar y decir, estos son tus laboratorios, tienes la hemoglobina en tanto, tienes el fósforo en tanto, tienes el dejarlo ahí, irme y no pelear. A mí no me va a subir la presión, no me voy a molestar si lo hago de esa manera, pero no estoy cumpliendo mi función. Mi función es hacerme entender y seguir empujando al paciente para lo que yo entiendo es estar en su mejor condición de salud. Que si soy pushy, sí, no te lo tengo que decir. Que si soy exigente, creo que tampoco te lo tengo que decir. Y él lo sabía, pero a la misma vez, ¿me entiendes? Él también me empujaba, o sea, era algo que nos llevábamos los dos ahí, y por eso fue que fue más fácil, como bien tú dices, poder llevar de la mano esta situación, porque aunque ambos teníamos nuestra forma de ser, él sí se dejaba ayudar, él sí permitía, ok, pues vamos a hacerlo así, pero cuando ya decía, vamos a negociar, y es cuestión de ir poco a poco, porque no es una enfermedad que es fácil, son pacientes que a mi entender son marginados por otros médicos también, porque son pacientes con condiciones complejas. Y acuérdate de las condiciones de tu papá. Claro. A mí jamás se me va a olvidar cuando estábamos en intensivo, en noviembre. Que el cardiólogo vino a ver a tu papá, que yo aproveché que tu hermano y tú estaban, tu mamá se quedó con tu papá y ustedes salieron, y el cardiólogo les dijo, cuando ustedes vuelven a entrar al cuarto, él se vira y me dice, ¿cómo tú alcanzas a dializarlo con esas condiciones que él tiene? Y en ese momento nosotros nos trazamos un plan con tu papá, y lo sabes, y teníamos unas metas que lograr. Y para mí esas metas personales de tu papá, que incluían llegar a la boda de tu hermano, fueron importantes. No solo fue importante para mí. Todos los enfermeros de esta unidad, todos los empleados de la unidad, la trabajadora social, sabíamos que había que hacer lo que había que hacer para lograr que Juan llegase a la boda de tu hermano. Y llegó. Y llegó.
si esto implicaba yo tener que bajar las diálisis, que cuando yo le bajé las horas a tu papá de diálisis, nunca. Pero si conllevaba tener que yo ceder y pues buscar la forma de poder realizarlo dentro de esa nueva realidad que él tenía, para que él lograse lo que él quería en su aspecto personal, pues a mí me correspondía hacerlo. Y eso fue lo que se hizo. Sí, recuerdo que establecimos varios planes. El primero era dializarlo todos los días. Correcto. Menos tiempo, que entiendo que la primera semana se dializó todos los días, pero igual llegó a las 3 horas 45, casi ahí, o sea, bien shape a lo que es su diálisis regular. Y ya la segunda semana, él entró nuevamente lunes, miércoles y viernes. Correcto. Aún así el corazón, ¿verdad? Trabajando en el %. Y eso quería tocarlo, doctora. Nosotros le pedimos a usted, ¿verdad? Que no llegara a donde era, decirle, Juan, tu corazón te está trabajando un 14%. Y de igual manera el cardiólogo que nos asistió, porque no era el cardiólogo de mi papá, el de auxilio mutuo, más sin embargo aceptó, ¿verdad? Tomar el caso de papi, y se lo agradezco en el alma, porque ya anteriormente habíamos tocado diferentes puertas y no había sido posible. Y todo mantuvimos ese... No fue un secreto, ¿verdad? Fue que decidimos no dejarle saber, porque sabíamos que papi era un paciente más emocional que cualquier otra cosa, y que eso lo podía llevar a un final que no era el que queríamos. ¿Le ha tocado a usted sentarse con diversos familiares a decirle, esto es lo que hay, vamos a hacer esto, y aún así el paciente o el familiar decir, no, tenemos que ser claros y no importa cuál sea el final, hay que ser claro? ¿A usted le ha tocado pasar por eso? Me han tocado ambas situaciones. El tener que ser claro y explicar esto es lo que está ocurriendo. Y situaciones como la de tu papá, sí es mi pensar. Tu papá sí sabía, él reconocía lo que le estaba pasando a su cuerpo. Y quizás no estaba preparado para verbalizarlo, pero él sí veía los cambios que estaban ocurriendo dentro de él. Y sí luchó por mantenerse con vida todo el tiempo que pudo. Okay. He tenido pacientes en quien he tenido que sentarme y decirle, aquí es donde estamos. Cuando la situación se me hace mucho más difícil es en aquellos pacientes donde no tengo opción para continuar ofreciéndole diálisis, porque se quedan sin acceso vascular, se quedan sin lugar por donde yo poder coger una vena para sacarle la sangre. Y ahí es mucho más difícil. Y he tenido pacientes que, como tu papá, tú dices por llevarme la contraria, y puede que sí sea, que han sobrepasado lo que son mis expectativas para con ellos, porque verdad, médicamente sé que está ocurriendo algo con el paciente, y pues uno más o menos dice, no me va a durar mucho tiempo. Y he tenido pacientes, tu papá no ha sido el único, que sobrepasan esas expectativas, pero en los dos casos que estoy pensando, siendo el primero yo comenzando como nefróloga, siendo el más reciente el de tu papá, el deseo de vivir de estos pacientes es lo que los mantiene en pie de lucha. El primer caso del que te hablo, yo le llamo, en mi casa lo conocían como el nene. Okay. Él estaría en sus 30 años de edad y recibía diálisis desde que era un niño. Wow. Y sí, muchas veces estuvimos encontronazos también. Y 2 días antes, yo le decía a la mamá, cada vez que me lo llevaba malito al hospital, le digo, yo creo que de esta no salimos. Pero él siempre me hacía quedar mal. Qué bueno, ¿no? Qué bueno, sí. ¿Verdad? Pero en esta ocasión él me preguntó, me vio, era 2 días antes de Acción de Gracias. Y me entro al cuarto, lo miro y me dice, doctora, ¿cómo me ves? Y yo le digo, ay, José, yo te veo con los ojos del alma. A los 2 días falleció. Él reconoció en ese momento, en ningún momento con él hablé de esto, que hablaba con su mamá y le decía, mira, esto es lo que está ocurriendo, aquí es donde vamos. Pero en ese momento, con esas palabras, él entendió
sin yo tener que decirle qué era lo que estaba pasando. Y ahí es a lo que me refiero con tu papá. Tu papá se le dijo, tu corazón está débil. Nunca le explicamos qué era el porciento y qué era lo que eso representaba. Y él poco a poco fue entendiendo lo que ese corazón débil significaba. Hasta que llegó un momento donde es como tú dices, ya su cuerpo no iba a la par con su deseo, con lo que su mente quería lograr, con lo que su alma y su espíritu querían lograr. Ay, me pongo ahora sentimental porque tengo la pregunta aquí y desde anoche la tengo. ¿Mi papá alguna vez le dijo a usted o le comentó? Porque siempre hemos tenido una muy buena comunicación, pero de igual manera yo sé que no todo usted nos lo dice. Ajá. Porque pues él es su paciente, no somos nosotras, ¿verdad? ¿Alguna vez mi papá le hizo el acercamiento a usted de decirle, no quiero venir más a diálisis? Nunca. Que luchó hasta el final. Sí. No solo lo que veíamos, sino te vuelvo a repetir, no te lo estoy contestando porque estás aquí y porque a lo mejor es que quieres oír. Es que de verdad que nunca fue así. Una de las luchas grandes que tengo, los pacientes se cansan de recibir el tratamiento. Claro, ¿Okay? Porque es fuerte, es un tratamiento que es fuerte y los pacientes se cansan. Tu papá nunca faltó a la diálisis. Tu papá, no puedo decir nunca, ¿verdad? Pero su comportamiento, él completaba su tratamiento. Cuando único vino a cambiar el que a lo mejor tomaba un poco menos de tiempo, la verdad que fue en ese último mes, 2 meses de vida, pero volvemos, si tomamos las palabras del cardiólogo, o sea, tenía unas complicaciones cardíacas tan serias que completar el tratamiento de diálisis era difícil. Imposible, era difícil. Fuerte. Él lo hacía porque yo creo que aparte de verdad, de su deseo de vivir, es como usted dice, es la batería que nosotros le dábamos, y no tanto nosotros como familia, sino también el equipo que lo llevaba ustedes como doctores. O sea, porque yo recuerdo bien claro llegar al Hospital Auxilio Mutuo y automático esta batería de doctores entrar, cardiólogo, nefrólogo, neurólogo, y así mismo él veía como que wow, todo el mundo, y siempre él me decía, que yo voy agarrado de la mejor. O sea, que él siempre decía, ellos están aquí porque Borrego es la que manda aquí. Incluso lo utilizaba, y yo no sé si alguna vez usted se dio cuenta, pero se lo confieso, él lo usaba a su favor. Cada vez que llegaba alguien que quizás le hablaban fuerte o no como él quería, él le decía, ¿usted sabe de quién yo soy paciente? Dios mío, y nos llamaba. Le tuve que decir a fulano de tal que yo soy paciente de Lilian Borrego porque que él se cree, si ella es la directa. Y yo, ay Dios mío, papi. Después mami, yo buscando a esa persona para pedirle disculpas porque, y no que él lo trataba mal, sino que es como usted dice, él sabía lo que él quería. Lo que él quería y es firme, él siempre fue bien firme. Esto es lo que yo quiero y esto es lo que podemos aceptar. Y ok, pues vamos a trabajarlo. Doctora, yéndonos un poquito más en lo personal, ¿verdad? Y en lo familiar. Usted sabe que nosotros siempre hemos sido una familia bien unida y una familia bien presente en todas las decisiones de mi papá. Porque él me decía, quiero pizza, y yo corría a comprarle la pizza a un... No, usted diciendo, ¿Cuál? Esta fue la que me mató. Cuando llegó a Bayamón Medical Center, que iba para lo de la herida del esternón. Ajá. Me dice, doctora, yo me comí un hot dog allá afuera. ¿Tú te acuerdas de eso? Sí, ese día, ahí fue que yo lo miré, yo... No. Recuerda.
No. Recuerdo ese día, yo lo bajaba con mami y él me dijo, dobla aquí a mano derecha, antes de llegar al hospital me Sí, vas a comprar ajá. 2 hot dogs. Ajá. Y se comió uno, Ajá. así mismo fue y entramos a sala de emergencia. Exactamente. Ay, Dios sí. mío. Yo me acuerdo. Es que él era bien firme con lo que él quería y quien le decía lo contrario. Uno llega como cuidador al punto de decir, ¿y si se me muere ahorita? Y yo no le doy eso. ¿Sabes? Si ya está en este nivel, vamos a darle lo que él pida, porque, bueno, un viernes, jamás se me olvida, se lo comentaba a los de Priority, la ambulancia, que estuvieron trabajando conmigo en un evento reciente, les decía, por culpa de ustedes, papi llegaba con antojo a casa. Porque ellos hablaban como De pareja comida. al frente de comida y quizás no se daban cuenta que el paciente lo estaba escuchando. Un viernes yo salgo del trabajo y tengo una reunión virtual y veo que papi me está llamando constante a mi celular personal. Y le digo a las muchachas, sigan en la reunión porque no es normal. Y papi acababa de salir de diálisis, pues uno vive con el corazón, ¿verdad?, en la mano. Y cuando le digo, papá, ¿todo bien? Sí, ¿dónde estás? Y yo subiendo de Naranjito. Ok, es para que te pares en Carver y me traigas una batida de chocolate. Y yo, o sea, no es si puedo. No, es que te pares porque tú pasas por ahí. Ah, pues está bien, papi. Te la compro de 10 onzas, no de 24. Pero papi, oye, y él se tomó esa batida. Recuerdo que eso fue después de su cumpleaños. Eso fue después de enero 20. O sea que ya papi venía con la transición de, ¿verdad?, de su cuerpo. Y aún así, papi estaba sumamente consciente. Sí. Papi estaba sumamente despierto, alerta. Y fueron muchas cosas las que, ¿verdad?, vivimos con él que jamás se olvidan. Jamás se olvidan. Pero en lo personal que le iba a preguntar, y sé que papi le habló mucho de nosotros, pero alguna vez le dijo algo que a usted la marcara como doctora sobre su familia o de alguna asistencia por parte de mi mamá. ¿Alguna vez mi papá le habló algo que usted nunca nos haya dicho? Bueno, son muchas las cosas que uno habla con el Ajá. paciente. Para con tu mamá recientemente tuvo la situación de la pierna. Sí. Y la verdad es que ella se dio todo ella para él, inclusive no recuerdo si fue la operación o la terapia física después de la operación. Tu papá estuvo recluido en auxilio mutuo. Uh-huh. Y ella iba a auxilio mutuo. Uh-huh. Y para él siempre tenía esa preocupación de que él quería que ella estuviese bien, que ella se atendiese la pierna, que no importaba, que se quedara allá, que viene Francesca, que va a estar con que va a estar con nosotros, acompañándome aquí, habla con Francesca, que no molestara a Lidia, tu mamá, para no incomodarla adentro. Él siempre también tenía la salud de tu mamá presente, Uh-huh. ¿ok? Ya al final, ¿verdad? Eran tantos los problemas de salud que él tenía pues que él quizás no lo mencionaba tanto como antes. Sí, preocupado por tu hermana y la salud de ella. Esto más bien al principio del Uh-huh. tiempo que siempre diciéndonos cuán orgulloso estaba de tu hermano. Y una de las tristezas más grandes que tengo es que no llegó a la graduación. Uh-huh. Pero ya ahí eran cosas que se salían de las manos, sí. de mi alcance, en el sentido de que su condición cardíaca no lo iba a permitir viajar. Que nuevamente fue, y la meta inicial había sido esa, hasta que nos dijeron, mira, los planes son que se va a casar, y ahí cambió. Siempre, y algo que recuerdo bien bonito de él, es que él pues por lo que él se dedicó, él siempre estaba pendiente de que tú tuvieses tu casita, que tu casita estuviese bien, que tu hermana tuviese su casita, que estuviese bien. Y siempre me sorprendía que cuando viajaba a Florida, él me decía, no, si estuve haciendo esto. Y yo, pero Juan, ¿cómo tú te vas a poner doctora? Pero es que tengo que ayudarla y yo, pero Juan, lo cogiste, ¿sabes? No, teníamos que acabar el trabajo. Y yo, pues está bien, Juan, pero, ¿verdad? Con calma,
Sí, lo último que hizo fue montar hasta unos losetas en uno de los viajes que dio allá. Ajá. Esa no me la había dicho, pero ay Dios mío. Sí. Pero sí, eso él siempre lo tenía bien presente, ¿verdad? Que todos ustedes estuviesen bien. Que todos estuviesen bien. Sí, y él siempre fue un papá bien presente y recuerdo que cada vez que al principio teníamos, ¿verdad? Los horarios que transita, pues, ¿verdad? El transporte no los dejaba y teníamos que bajar, él siempre tenía la preocupación de, ay bendito, como si él fuera una carga. Más nosotros como familia estábamos peleando con él, es que tú no eres una carga. O sea, nosotros lo hacemos porque queremos, porque te amamos y porque te lo mereces. Seguro. No porque nos toque, no. Es que tú te lo mereces porque fuiste lo mejor. Y quisiera, ¿verdad? Y para eso estoy haciendo este podcast más que pensaba que lo hacía para sanarme. No me está ayudando a sanar. O sea, no me está ayudando a sanar, tengo que ser honesta. Yo empiezo a grabar y comienzo a llorar. O sea, que todavía esa sanación o esa cicatrización de herida, porque yo creo que no logra sanar nunca. No sana nunca. No sana nunca. Pero ese proceso no ha llegado, ¿verdad? Y tengo que ser clara y tengo que vivir el proceso, no lo puedo evitar. Pero a raíz de eso es que surge el podcast pensando en que me iba a ayudar a eso, pues no, ya mi meta cambió. Mi meta es poder ayudar a estos pacientes que no tienen la oportunidad que tuvo mi papá. ¿Y a qué me refiero con la oportunidad que tuvo mi papá? Tener unos hijos presentes. Correcto. Tener una esposa presente. Tener unos doctores que lo ayudaran y lo llevaran hasta el final. Porque, oye, y vuelvo y se lo repito y siempre se lo he dicho, no es porque la tenga de frente, pero es que nunca tuvimos una doctora que yo le escribiera a las 10 de la noche, Borrego, papi está así, y me contestará a los 2 segundos a esto. O sea, nunca eso lo habíamos vivido. O sea, que hacen falta más doctores que amen su profesión y amen a sus pacientes. Y para eso es este podcast. Yo quiero, de mi parte y de parte de mi familia, que sé que ellos están de acuerdo conmigo, hacerle una promesa a usted. Y como hija de su paciente, yo le prometo que yo voy a hacer hasta lo imposible porque estos 93 pacientes físicos aquí y los 17 en el hogar tengan una mejor calidad de vida a partir de hoy. Yo me voy a comprometer con usted de que vamos a hacer eventos, de que vamos a traerle batucada como lo habíamos hablado para diciembre, de que vamos a hacerle encargos, compras, vamos a hacerle regalos, porque jamás se me va a olvidar un día que papi llamó a mami que por favor fuera a una super tienda a comprarle un abrigo porque aquí había un paciente que no tenía abrigo. Y él le prestó su frisa en lo que mami le compraba un abrigo. Y a veces lo tenemos al lado y no lo sabemos. Así que yo hago el compromiso. Gracias, eso es un gesto muy bonito. Sé, ¿verdad? Por cosas que Juan me comentaba y escuchándote a ti y a tu mamá, que ustedes son bien dados a ayudar al prójimo, ayudar a su comunidad, y se los agradezco. De verdad que sí, porque sé que los pacientes se lo van a agradecer. Y que lo necesitan. También. Que lo necesitan, que no lo hacemos por hacerlo, es porque la necesidad está y es real. Así que nada, de mi parte, aparte de todo, quería recordarle la vez que me llamó sin querer a las 6 de la mañana y papi estaba hospitalizado en noviembre. ¿Usted recuerda eso? No me acuerdo. Que el celular se le marcó. Ay, bendito. Y era, ay, sí. Y tú te asustaste. Yo caí. Y yo, no, todo está bien. Sí, ya me acordé. Me estaba acordando de eso antes de venir y yo dije, Dios mío, ese día, yo creo que yo estuve temblando mínimo hasta las 11 del día. Ay, bendito. Por el susto, porque pues Perdón, lamentablemente sí. uno siempre vive esperando Seguro. lo peor. Doctora, muchas gracias por el espacio. Sabe que me encanta hablar con usted y siempre voy a estar agradecida. Siempre voy a estar agradecida. Es mi labor, es sé. mi trabajo y me gusta lo que hago. Pero también sabemos que dio mucho más. También sabemos que le buscó los gustos desde un cuarto solo, porque él llegaba y se lo exigía,
hasta dejarnos entrar al intensivo a toda la familia, porque sabíamos que eso a él lo iba a ayudar. Sí. Así que de parte de mis hermanos y mi mamá, yo le quiero dar las gracias, porque papi siempre nos hablaba hermoso de usted, siempre, o sea, Borrego, llama Borrego, Borrego era el principal para todo. Y yo quiero seguir teniendo esa comunicación con usted, y yo quiero poderle ayudar en lo que, ¿verdad? En lo que yo pueda y en lo que mi familia pueda poderlo hacer. Así que no sé si me quiera compartir algo más antes de irnos y dejarla seguir sus labores. Si tiene alguna petición para su centro. La única petición que tengo, a aquellos que escuchan, si tienen algún familiar que esté en diálisis, no se conformen, llamen al centro, envuélvanse en la salud de su familiar, pidan hablar con la trabajadora social, pidan hablar con el médico. Y si el médico no quiere responder, siga tocando la puerta, porque sí le va a responder. Los pacientes que reciben diálisis son pacientes que necesitan mucha ayuda, necesitan a sus familiares, que vayan. Debe ser un proceso donde todos estén agarrados de la mano. Y Francesca me ha hecho la entrevista a mí, pero yo quiero recordarles a todos que junto conmigo viene un equipo de trabajo, que son los enfermeros que tanto tongoneaban a tu papá. Mucho. ¿Verdad? Desde el dulce hasta la frisita. Es la trabajadora social, es la dietista, es un equipo de trabajo que va de mano a mano con el paciente y ayudan, pero la familia es la esencia para ese paciente, para llevarlo a luchar. Y vuelvo a repetir, ¿verdad? Lo que él como paciente vivió, muchas veces no lo vamos a entender en su totalidad, pero lo que ustedes como familia vivieron, solamente otros familiares que tienen pacientes en diálisis entienden. Y tú estás viviendo una situación similar con una amistad, y aún así, por más que tú le hayas expresado, le hayas dicho, esto fue lo que vivimos con papá, o como le dicen, Paito, o con Paito, ¿verdad? Hasta que ella no lo está viviendo, no lo comprende en su totalidad. Yo soy aquí solamente un espectador, en el sentido de que no estoy, pero trato de poder llevar y ayudar al paciente lo más que se pueda. Muchas gracias, doctora. Y mira lo que me hice, para que sepa que lo llevo ahí siempre. ¡Ay! La nena de Paito y Lili. Este me lo hice cuando pasamos el susto en Bayamón con lo de su operación. Eso fue en julio. Pero me lo hice en septiembre. Okay. Cuando él volvió, porque no le sanaba la herida y tenía esa bacteria, que él me regañó. Tú sabes que mira qué cosa, la verdad que tanto tu mamá como tu papá son dos seres bien especiales. En una ocasión de guardia llegó al hospital, eran las 8 de la mañana ya, y tu mamá sale porque me notó rara y me ve, y yo empiezo a llorar y me dice, pero ¿qué te pasa? Y yo dije, que voy a estar en medio de una balacera. Me acuerdo de y tu mamá fue quien me dio consuelo a mí en ese momento. Yo le dije, espérate, le digo, no le digas a Juan, no le digas a Juan. Porque tu papá es bien paternal, ¿me entiendes? Y yo me imagino, y yo sabía que si le contaba en ese momento no me iba a ver como su hija, iba a empezar, y yo, pero si es que yo soy la que tengo que estar cuidando de él. Y papi siempre fue así, bien cariñoso. Bien paternal, eso él lo emanaba. Sí, y con todos, o sea, aquí yo puedo decir a Mezquita, a Anabel, quizás si las veo físicamente, no las puedo reconocer, pero yo las siento como si ellas estuviesen visitando mi casa lunes, miércoles y viernes, porque papi llegaba contándonos, tú sabes, sí. Todo, Vincent, la grúa, Vincent trabaja hasta tal hora, papi se empapaba, ¿verdad? De quienes lo cuidaban. Es como tú dijiste, era su segunda casa. Su segunda casa.
su segundo hogar. Aquí él pasaba mucho más tiempo, incluso me decía, yo hago un turno contigo, porque muchas veces yo salía de mi trabajo a las 3 cuando no teníamos el transporte y yo lo recogía cuando estaba en el primer turno. Y me decía, me tienes que pagar por esto, porque tú estás cobrando, págame a mí por estar en esa silla. Siempre ese era el relajo que teníamos. Pero la realidad es que pasan muchas horas aquí y Pasan con muchas ustedes. horas. Y la verdad es que tener personas como tu mamá que están tan empapadas de la condición de tu papá, que sabía lo que le faltaba, lo que no le faltaba, lo que necesitaba, y no es que fuese la muleta de él, sino que era como la coordinadora. Era quien estaba pendiente, y no solo en el aspecto físico de él, sino en su aspecto emocional también. Porque cuando ella lo notaba que algo pasaba, llamaba, mira, tú puedes estar pendiente, o sea, siempre daba ese aviso, necesito que estén pendientes de esto, necesito que estén pendientes, y eso es bien importante también. Sí, tener, ¿verdad?, a su lado una persona que lo ayude a pasar el proceso, yo creo que es esencial. Y a eso es lo que yo me quiero enfocar. Yo no soy trabajadora social, yo no soy orientadora, pero sí yo tengo que buscar profesionales que lleguen aquí en eso y podamos ayudar a los familiares, sea brindándole talleres, sea brindándole herramientas, porque también no todo el mundo tiene las herramientas de buscar. No todo el mundo tiene un acceso al internet o sabe manejar un internet, y aquí podemos ver muchos pacientes adultos que la mayoría, todo. Sí, que sus familiares son adultos, que sus hijos viven fuera. O sea, tenemos que buscar la manera de que sepan lo que estamos viviendo. Seguro. Y de hacernos sentir. Seguro. Muchas gracias, Borrego. De nada, aquí a las muchas gracias. Siempre. Sabes que te adoramos con el alma. Y aunque tú nos digas, era mi trabajo, yo siempre voy a decir que la doctora Borrego es la mejor. Así que muchas gracias. Seguro. Por el espacio y por amor a mi papá. Seguro. Bueno, pues esto es todo por hoy. A todo riñón. Tenemos muchas cosas que contar, pero pues esta va a ser una sola parte de lo que es un paciente renal. Nos vemos mañana. Déjame ver si aquí para. No, me voy a tener que parar. Se me pasó acordarle